En este video vamos a hablar acerca de las pruebas ortopédicas, y las pruebas ortopédicas más que nada son esos procedimientos que se van a especializar en lo que es el diagnóstico del dolor lumbalpélvico, más que nada durante lo que es el embarazo, y así vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial de lo que son las regiones anatómicas y ver qué tipo de disfunción o qué problema tenga este tipo de paciente. Las pruebas ortopédicas se van a clasificar en tres grupos. En primer grupo tenemos el test de provocación, que en este caso se va a aplicar por el terapeuta hacia el paciente de forma pasiva. Vamos a tener el test funcional, que aquí más que nada el paciente lo va a realizar de forma activa, y los test palpatorios, que más que nada aquí el terapeuta va a estar palpando. A continuación vamos a tener el primer punto. Test de provocación. El paciente se coloca en decúbito supino con la caída de la rodilla del lado que se va a evaluar, flexionando a 90 grados. El evaluador debe realizar una suave presión progresiva sobre lo que es la rodilla flexionada, aplicando esta fuerza de manera axial sobre lo que es la dirección del fémur, y vamos a estabilizar lo que es la pelvis del lado contrario para así evitar lo que es una abducción de cadera. El test será positivo si aparece dolor en la zona posterior de la pelvis. Test de Gaensling. Vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito supino con la pelvis apoyada cerca de lo que es la camilla, y le vamos a decir que flexione la cadera, y posteriormente a ello le vamos a decir que igual la rodilla, y le vamos a decir que se acerque hacia lo que es el abdomen, y va a estar sujetando con sus manos esa rodilla, y la otra parte va a dejarla caer por fuera de la camilla realizando una extensión de cadera. El evaluador debe de aumentar suavemente una presión desde la zona craneal de la rodilla y en dirección hacia el suelo mientras se estabiliza la pelvis con el lado contrario, con lo que es su brazo. Y si aparece dolor en el lado explorado, en este caso, el test va a salir positivo. Pasamos al test de distracción. Aquí nosotros vamos a colocar al paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta debe situar sus manos cruzadas apoyadas sobre las espinas ilíacas, en este caso ubicar las espinas ilíacas anteriores superiores, y vamos a aplicar una presión de dirección lateral. Este test se pretende tener en tensión los ligamentos anteriores de lo que es la articulación sacroiliacas, y parte de ello vamos a tener que, si el test se considera positivo, si aparece dolor en estas distracciones. Pasamos al test de compresión. Aquí vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral y con las rodillas y lo que es la cadera ligeramente flexionadas. Aquí se va a aplicar una presión vertical sobre la pelvis utilizando el mismo cuerpo del terapeuta, quien apoya sobre su pecho la parte alta de la cresta ilíaca. Y aquí lo que se busca es poner en tensión los ligamentos posteriores sacroiliacos y comprimir la parte anterior de las articulaciones sacroiliacas. Este test es positivo si aparece dolor. Ambos lados se evaluarán por separado. Pasamos al test de el empuje del sacro. Aquí vamos a tener al paciente colocado en una posición en decúbito prono o en decúbito lateral. En este caso yo lo coloqué en decúbito lateral. El fisioterapeuta va a aplicar una fuerza suave de una manera perpendicular sobre lo que es el sacro. Si esta técnica o este test provoca lo que es dolor, se va a considerar positivo en lo que son específicamente las regiones de las articulaciones sacroiliacas. Luego pasamos al test de Fabry de Patrick. Aquí el paciente lo vamos a colocar de manera en decúbito supino, y el fisioterapeuta va a colocar la pierna en flexión, lo va a colocar en abducción y una rotación externa, y con el talón va a apoyar sobre la rodilla contraria. Y este test es positivo si aparece dolor en las articulaciones sacroiliacas del lado que se esté evaluando, o en su caso en la sínfisis del pubis. Aquí ya pasamos a los test funcionales, y como primer punto tenemos el de Trendelenburg modificado. Aquí se le va a indicar al paciente que esté en bipedestación, va a realizar una flexión de cadera de 90 grados, y de igual forma va a hacer una flexión de 90 grados de rodilla. Y aquí en este caso el test es positivo si aparece dolor en área de la articulación sacroiliaca. Luego tenemos el test de evaluación activa de miembro inferior en extensión.
Aquí vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito supino con las piernas extendidas y separadas unos 20 centímetros. Aquí le vamos a solicitar al paciente que eleve primero una pierna y después vamos a evaluar la otra. Y vamos a que haya una separación de 20 centímetros sobre la camilla con la rodilla extendida. Y vamos a darle una puntuación a lo que es el paciente según el grado de dificultad que se le vaya a estar poniendo en este caso. Y hay una escala de 6 puntos, que 0 significa sin dificultad, 1 con dificultad mínima, 2 cierta dificultad, 3 bastante dificultad, la número 4 mucha dificultad, la número 5 que es imposible. Y todo esto va a sumarse y se va a dar un total de la puntuación en ambos lados y será el resultado de este test y se va a considerar positivo si el resultado es igual o superior a 4 puntos. Pasamos al test P4 funcional. Aquí le vamos a decir al paciente que se coloque de manera en decúbito supino y con la rodilla y la cadera flexionada al mismo tiempo. Esto va a estar a 90 grados y va a presionar sobre su rodilla flexionada hacia la dirección del eje del fémur. Este test será positivo si esta maniobra provoca dolor en la zona de la articulación sacroiliaca. Luego pasamos al test de extensión de una pierna en cuadripedia. Aquí le vamos a pedir al paciente que se coloque en cuadripedia y se le va a decir que si al extender una pierna aparece dolor en lo que es la parte de la encífisis o en la articulación sacroiliaca, la prueba va a ser positiva en el lado que se esté dando. Y ya por último de mi parte pasamos al test del puente elevando una pierna. Aquí se le va a pedir al paciente que se coloque en decúbito supino, eleve la pelvis y una vez que esté en esta posición va a extender primeramente una rodilla y luego va a hacer la otra. Este test será positivo si provoca un dolor en la zona del artículo. Ahora tendremos los test palpatorios. Primero tenemos para el ligamento posterior largo, que en este el paciente va a estar situado en decúbito lateral y el evaluador va a palpar el ligamento longitudinal posterior sacroiliaco en la parte más superior y este va a ser positivo si provoca algún tipo de dolor. Y el otro sería el test para la sínfisis. Aquí el evaluador va a ejercer una presión sobre la sínfisis púbica y esto va a presionar durante 5 segundos. A lo que se refiere dolor se considerará como positivo. Ahora vamos a tener lo que es la valoración del diafragma, de los oblicuos externos y también de la diastasis. En el diafragma el paciente va a estar en decúbito supino y se van a palpar con los pulgares los extremos de lo que son las costillas, oprimiendo así el diafragma. Esto se debe de valorar, pedirle al paciente que haga una cesación de tos. Y también tenemos que la musculatura abdominal puede explorarse con el paciente en decúbito supino o también en decúbito lateral. También vamos a tener que el tono abdominal de una mujer gestante va a ser diferente en la resistencia de los músculos, debe estar reducida. Y se va a explorar mediante la palpación lo que son la hiperactividad de los músculos oblicuos externos. Ahora vamos a tener la exploración de la diástasis, que esta se realiza en decúbito supino y el terapeuta va a poner sus pulgares sobre la línea alba y va a pedir al paciente que levante la cabeza y los hombros. Aquí se va a evaluar cuánto levantó la cabeza con respecto de la camilla y también si aparece dolor al momento de la palpación. También vamos a tener pruebas como el PAT test, que es un método diagnóstico para cuantificar o clasificar mayormente lo que es la incontinencia urinaria. Aquí vamos a tener lo que es la prueba corta, que durará 1 hora. El paciente tendrá que hacer alguna actividad de esfuerzo, y también la prueba larga, que va a durar de 24 a 48 horas en sus actividades normales de la vida diaria. Y este se va a clasificar dependiendo a la cantidad
en la que se derrama en ese determinado tiempo. Otra de las pruebas que vamos a tener es la prueba de esfuerzo, en la que se le solicita al paciente que cuando tenga la vejiga llena realice una maniobra de Valsalva. Y bueno, esta debe realizarse en decúbito supino y se observa la pérdida se le va a recomendar la repetición de la prueba al paciente en bipedestación, a lo que aquí se va a observar si como tal hay una incontinencia por parte del paciente durante lo que es la maniobra. Así se valorarán los músculos del suelo pélvico. La flujometría va a ser una exploración que va a evaluar la cantidad de orina en un determinado tiempo. Esta evalúa como tal la fase de vaciado y se dice que la forma es una forma sencilla y no invasiva, y siempre que sea posible es recomendable que se utilice en pacientes con síntomas de tracto urinario inferior, como la primera prueba de un estudio urodinámico. También vamos a tener otras pruebas como la de estudio presión-flujo, que esta va a como tal el flujo urinario y presiones durante lo que es la micción. Vamos a tener también lo que es la exploración del suelo pélvico en general, y bueno, esta debe realizarse de una forma sistemática y también poder con la vejiga llena. El paciente se pondrá en posición ginecológica modificada, con las caderas y también con las rodillas flexionadas y también las plantas de los pies apoyados en la mesa y separados lo suficientemente para poder observar con claridad lo que es el área genital. Y se tiene que realizar en 3 estados: en reposo, en contracción y también en Valsalva. Aquí vamos a tener lo que es el tacto vaginal y la inspección de la zona perineal. Ya como conclusión, vamos a tener que la valoración y las pruebas específicas del suelo pélvico van a ser fundamentales para tener un diagnóstico preciso y también un tratamiento efectivo fisioterapéutico, ya que estas evaluaciones nos van a permitir identificar algunas alteraciones como son la incontinencia urinaria, los prolapsos, dolor pélvico, que pueden afectar en la calidad de vida de una paciente, así como también una valoración inicial y también el seguimiento continuo de medir el progreso y de ajustar las intervenciones, optimizando y mejorando lo que son los resultados, y a fin de cuentas provocar una eficiencia en el tratamiento, promoviendo una recuperación integral y sostenible para lo que es una paciente.